Vamos a la siguiente parte que es resoluciones de pantalla. Entonces, resolución es la cantidad de píxeles que tiene una imagen raster. Ok. Resolución es la cantidad de píxeles que tiene una imagen raster. La imagen raster es, por ejemplo, podríamos decir, el tipo de archivo más común es una foto. Podríamos hablar de algo escaneado o algo que yo hice en Illustrator y me dio por guardarlo como píxeles, ¿no? Pero pues hablemos de una foto, ¿no? Una foto tiene píxeles y el video es una consecución de fotos, como el cine, ¿no? Si ustedes alguna vez estudiaron historia del cine o han visto fotografía, pues la cámara de cine no es otra cosa más que una cámara fotográfica que toma fotos muy rápidas y entonces se crea el movimiento. Asimismo, el video digital pues tiene imágenes y esas imágenes pues son raster y al ser raster pues tienen píxeles, por lo cual estamos hablando de este tipo de imágenes. Como tiene píxel, pues nosotros normalmente nos imaginamos que los píxeles son cuadrados. Y resulta que no siempre son cuadrados, sobre todo en video. Lo que pasa es que la mayoría de cosas que nosotros trabajamos en video, por ejemplo para YouTube, para Vimeo, para redes sociales, sí usan píxeles cuadrados, pero eh, videos en otros ámbitos, como por ejemplo cuando uno trabaja con NTSC, con PAL. NTSC es la transmisión convencional de televisión de toda la vida que se utilizó o se utiliza en Occidente, es decir, Europa, eh, Norteamérica, América, ¿no? Se utiliza el NTSC. eh, Aunque eso también pues ha tenido como una evolución, ¿no? Ese tipo de formatos. Está el PAL y había uno que se llamaba SECAM, que algunos trabajaban en Europa, en Asia, en África. Bueno, todo eso cambió pues con la llegada de todo lo que son los formatos digitales y el internet sobre todo, ¿no? Todo lo que la transmisión, por ejemplo, de los videos que se hacen por YouTube y todo esto. Formatos como DVC Pro, HD y HDB son otros tipos de formatos. Pero quiero hacer énfasis especialmente en los archivos de video para computadora, lo que puse aquí 1.1. ¿Qué significa 1.1? Que cada píxel se coloca encima de la pantalla, por ejemplo el de la fotografía va encima, cada píxel en el píxel de la pantalla 1 a 1, ¿vale? Ahí es cuando hablamos de 72 píxeles por pulgada, para hablar de la resolución por pulgada. Cada píxel va encima 1 a 1. Y esos píxeles son cuadrados, como les digo, los píxeles que trabaja uno en la computadora. En cambio, en el caso de NTSC, de PAL y de otros formatos, hay uno que se llama anamórfico. En todos esos, el píxel no es cuadrado. Convencionalmente se trabaja un píxel o ligeramente más angosto o ancho o ligeramente más ancho, o puede ser el doble de ancho, como en el caso de el píxel anamorphic o anamórfico, que es 2 a 1, que pues ahí ya es un tema muy avanzado en el que pues se trata que la imagen se distorsione para que después un lente que se llama lente anamórfico mmm, abra la imagen de tal manera que la imagen se vea bien. Entonces es un proceso un poquitico complejo, pero no vamos a ocuparnos de nada de esos temas complejos, sino nos vamos a enfocar en computadora. Y cuando digo esto, me refiero a todos los videos que podamos producir para pantallas. Por ejemplo, si ustedes están pensando en colocar publicidad, ¿no? Hace poco dicté un curso en una empresa de publicidad donde ellos querían especializarse en hacer videos publicitarios para stands y restaurantes, ¿no? Cuando uno llega a un restaurante y ve el plato que le sale el humo, el precio que aparece pues como animado, o la hamburguesa que se ve que salta la carne, se ven las chispitas y sale el logo y el precio, y esto vale tanto y esto vale tanto. Entonces es muy visible este tipo de cartas como las muestran cuando uno llega a los restaurantes, donde antes no era así, ¿no? Antes uno veía era solamente como el aviso o los cartelitos con las fotos de la comida y ya. Hoy es muy visual. Hoy tú llegas a los restaurantes o llegas a un centro comercial donde están toda la zona de comidas y eso es lleno de pantallas.
Pasa lo mismo en los campus de las universidades, es lleno de pantallas en los bancos, ¿no? No sé, llega uno la cita al médico y aparecen ahí como el orden de las personas que van llegando, ¿no? Los turnos. Entonces se utilizan las pantallas para todo. Por eso, cuando hablamos de videos que se transmiten o que pasan a un computador en ese sentido, todo eso sirve, todo eso es aplicable, ¿vale? Y a eso es lo que le vamos a apuntar en este curso. Ese tipo de cosas que no son tan complejas que se pueden hacer sabiendo, por ejemplo, las resoluciones de pantalla y esto que son los formatos. Cuando hablamos de formatos, pues es importante saber hacia dónde vamos, ¿no? Porque yo no puedo comenzar haciendo un video sin saber hacia dónde voy. O sea, yo tengo que tener plena certeza de, oiga, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a trabajar un video en YouTube o voy a trabajar tal cosa. Entonces, necesitamos saber a qué le estamos apuntando, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar. Está el formato SD, que es el que trabaja convencionalmente el NTSC, que es 720 x 480. Podemos decir televisión convencional, ¿no? Pantallita de tubos catódicos de hace muchos años. Pero esto comenzó a volverse más rectangular y más rectangular, pantallas widescreen, proporciones 16:9, ¿no? 16 píxeles de ancho, 9 de alto. Y comenzamos a trabajar medidas HD. Digamos que el estándar casi no se usa hoy día. Yo diría que lo que más se usa es el HD. Hablando sobre todo a nivel de internet, de cuando subo videos a YouTube, todo ese tipo de cosas. Inclusive cuando voy a hacer publicidad y la voy a transmitir o voy a hacer una presentación y quiero hacer algo sofisticado con video, yo puedo hacerlo en HD y queda bien. Además que me gusta el HD sobre todo por los recursos, porque tú no tienes que grabar recursos tan pesados. Yo puedo grabar algo en HD, un video en HD, queda bien. Las fotos en HD, 1280 x 720 píxeles. Pues no es un tamaño tan grande, digamos que es bastante manejable, te fluye muy bien el computador, no es pesado el renderizado, se ve bien, o sea, es muy bueno realmente trabajar con 1280 x 720. Yo casi siempre le apunto a ese formato para trabajar. Pero en algunas ocasiones sí que es cierto que vamos a necesitar trabajar con Full HD, porque pues si bien es cierto, muchas veces trabajamos en YouTube, a veces se requiere trabajar el 1920 x 1080 que ya se puede trabajar en YouTube. Entonces, a veces necesitamos producir esto, pero pues es importante tener en cuenta que si yo produzco un material de 1920 x 1080, se supone que la gente que lo va a ver, pues lo va a ver en monitores que soporten Full HD. Porque si yo tengo un monitor que es un monitor de 11 pulgadas, de 13 pulgadas, pues una resolución de esas no la voy a ver, ¿sí? A veces la gente dice, no, métale la mayor resolución a ese video que va a hacer, pero realmente lo van a ver con toda esa resolución, piensen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a veces se necesita el Full HD, a veces no se necesita. Pero pues sí que es cierto que a veces lo vamos a requerir. Y tenemos los 4K, que ya pues es algo más sofisticado, podríamos decir, pero muy pesado. Producir un video en 4K requiere grabar en 4K, que los videos que grabemos pues tengan 4096 x 2160 o en el caso de 4K UHDV 3840 x 2160. O sea que hay que grabar material que va a quedar muy pesado porque entre más píxeles más pesado. Y aparte el renderizado va a ser mucho más pesado. Y la idea es que se vea en un televisor 4K. Y eso normalmente en un computador no se ve. Entonces, pues es algo que podríamos decir en términos generales es de poco uso.